El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 8 de octubre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana que termina, bueno, con el tema Marta Linares y todo lo que hubo alrededor. Un tema que tiene también la sombra de estas reformas al Código Electoral. Una semana que termina también con esta visita del presidente de Chávez de Costa Rica con el propio presidente Cortizo al Darién. Estuvo también en el día de ayer el alcalde de Nueva York. Todo pues en ese nuevo arreglo entre Estados Unidos y Venezuela para deportar venezolanos desde los Estados Unidos. Bueno, una semana que también está este informe de Fitch, que pone perspectiva negativa y de la cual pidió información la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Una semana bastante interesante, sobre todo en el tema electoral, porque mañana debe continuar la discusión en segundo debate de este proyecto de ley que busca reformar el Código Electoral a menos ya de 7 meses prácticamente para las elecciones generales del 2024. Una semana llena de tranques y cierres de calles en Ciudad Capital y parte de Panamá Oeste, y donde hay proyectos por parte del Suntrax, quienes se mantienen entonces en las calles en esta protesta. Y también una situación que preocupa en Bocas del Toro son los cierres de calles, donde ya los comerciantes y productores han alzado su voz y están solicitándole a las autoridades locales poner un alto a esta situación antes que se salga de las manos y empresas se quieran ir de la provincia y que son generadoras de empleos, Fernando. De los pocos empleos que hay. De los pocos, sí. Bueno, una frase, sin lugar a dudas, que sonó mucho durante esta semana, fue la dicha por el catedrático universitario y luchador de libertades de muchos tiempos, Miguel Antonio Bernal. Él ha dicho pues, que puede haber un fraude en las elecciones del 2024. Y visto lo visto, profesor Bernal, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Feliz domingo a usted. Muy buenos días, Fernando y respetada audiencia. Placer estar con ustedes en este domingo. Bueno, que a estas alturas de siglo estemos hablando todavía de posibilidades de fraude, pues es decir mucho. Bueno, es que el problema estriba, Fernando, en primer lugar, que nosotros nos hemos quedado con el Código Electoral que fue elaborado durante la dictadura. Ese código, si bien ha sido reformado cualquier cantidad de veces, puesto que después de cada elección entra una reforma, sigue adoleciendo de las mismas taras que tenía desde un principio, que fundamentalmente radican en que no se respeta realmente el sistema de distribución proporcional en el caso de las curules. Por otro lado, el hecho de que nosotros tengamos un tribunal electoral en el cual todavía está desde hace ya 32 años el mismo magistrado, pues despierta toda una serie de interrogantes que hasta ahora nunca han sido resueltas. Nosotros no estamos en un sistema monárquico y llama poderosamente la atención que la partidocracia tradicional siempre se ha aferrado desde el Ejecutivo a mantener a dicho magistrado. Súmele a ello el acontecimiento del año pasado en que la Corte Suprema, a través de su presidente, negoció el cargo de magistrado del Tribunal Electoral que le corresponde al órgano judicial por mandato constitucional, lo negoció con elementos de la bancada del PRD, y eso pues trastoca también en la verdadera
transparencia que debe acompañar no solamente la elección del magistrado, sino la separación de órganos del Estado. Entonces, ahora nos abocamos a unas elecciones del 2024 que están llenas de toda una serie de vicios, y el más grave, creo yo, que ha sido denunciado en su momento, es que los señores del Tribunal Electoral se han dedicado a legislar. Esa no es su función, esa es una función exclusiva del órgano legislativo, por muy poco apreciado que sea el mismo por parte de muchos sectores de la población. Entonces, a través de decretos, como vienen acostumbrando desde hace varios lustros, ellos han ido modificando a su antojo y en su provecho una serie de normativas electorales que perjudican el derecho al sufragio, la participación ciudadana y los derechos políticos de los propios ciudadanos en cuanto al ejercicio de seleccionar a aquellas personas que ellos consideren que deben representarlos en el órgano legislativo. Esas serían algunas consideraciones. Lo que pasa es que cuando se habla de fraude, la gente cree que es como antaño. Sí, a la que vieja se llevaban usanza. las urnas, ¿no? Pero ¿Ah? encima, un ambiente enrarecido, profesor, que tal vez pues, nos lleve a recordar con mucho pesar 1968, 1984 o 1989. Pues si en ese momento no había redes sociales, no quiero ni saber lo que hubiera sido esos años con este clima crispado que hay. Efectivamente, es que con la experiencia que nosotros hemos vivido, yo creo que hace falta un mayor esfuerzo de parte de todos nosotros para lograr una convivencia pacífica en nuestra sociedad, y muy particularmente ahora que el denominado Plan General de Elecciones, el PLAGEL, ya arrancó con suficiente anticipación, diríamos nosotros que demasiado tempranamente. Eso lleva a que el tema electoral, que tiene en Panamá toda una serie de desviaciones que van desde el clientelismo, el electoralismo, el caciquismo, la corrupción propia, el quaipaní, en fin, una variedad de maniobras que se realizan. Entonces, yo sí veo con buenos ojos que la crispación que hay en la ciudadanía esté llevando a que finalmente la gente se dé cuenta que no podemos fiarnos del Tribunal Electoral, porque el mismo no está actuando en forma transparente. El último pleque de hace escaso par de días que han tenido con la Asamblea de Diputados es revelador de que aquí se están cocinando cosas pues que pueden que plazcan a algunos, pero creo que afectan a los más. Así es, José. Sí, profesor, le saluda José Luis Ríos. Profesor, ¿y esto cómo llena de incertidumbre a la población? Porque ya en vez de ser un árbitro, se están convirtiendo también en jugadores, el Tribunal Electoral, lo que crea ese ambiente de incertidumbre o de dudas en la población que dice, ¿para qué voy a ir a votar si ya ellos tienen quién quiere que gane en las próximas elecciones? Sí, efectivamente. Los mismos magistrados del Tribunal Electoral con sus actuaciones han ido alimentando lo que en ciertos sectores puede que sea considerado como un morbo, una malicia, una desconfianza, pero es el resultado de la frustración y la decepción que vive la sociedad, y que en términos constitucionalistas exclusivamente se conoce como un resentimiento constitucional. El resentimiento constitucional se produce cuando, como usted lo acaba de describir, hay en la población diríamos nosotros, un distanciamiento, una desconfianza, una incredibilidad en sus instituciones, pero sobre todo como resultado de actuaciones de las mismas que no corresponden a los tiempos que decurren, porque como muy bien acotaba Fernando al iniciar el programa, es verdaderamente inaceptable, no solamente increíble, que estando ya en la tercera década del siglo XXI, nosotros todavía no tengamos la solidez institucional, la transparencia necesaria y la legitimidad, porque se trata en el fondo de eso, que debe acompañar a todas las instituciones, y particularmente en el caso panameño, en el tema electoral, en que todos los huevos han sido puestos en una canasta. Es decir, el Tribunal Electoral maneja registro civil, maneja cedulación, maneja a los partidos políticos, han creado una justicia penal electoral, tienen jueces, tienen fiscales. Entonces ya, ellos son otro sí, gobierno. Profesor, pero ese leviatán lo hemos hecho nosotros, tal vez con gran parte de pusilanimidad por parte de los propios gobiernos
que le han dado poder y más poder y más poder, y el tema del subsidio electoral ya fue el acabose. Es decir, esa gente está manejando millones de dólares que se necesitan en educación y en salud. Coincido plenamente con usted, Fernando. Los responsables, en realidad, yo atribuiría la responsabilidad a la manera en que la ciudadanía no ejecuta, no realiza una actividad de vigilancia permanente, de centinela frente a ciertas situaciones. Mire, le pongo un ejemplo. Aquí los panameños, el día de las elecciones, vamos, votamos y después nos desconectamos. La gente se le olvida hasta por quién votó para diputado. Sí. No saben a qué se dedica su diputado. Pero es que hay algo que es una tara de esas que quedó, profesor. Y es que, sí. Es decir, yo creo que yo siempre, y creo que lo hemos hablado anteriormente, es decir, la complejidad de un sistema político es directamente proporcional al subdesarrollo democrático que tiene ese país. Y eso de los cocientes y los medio cocientes, y ahora el enredo que van a hacer los residuos, demuestra que este es un sistema realmente enredado ex profeso. Pero fíjese, sí, razón le asiste nuevamente en su comentario, pero fíjese, hay un autor español que usted sin duda conoce, que se llama Fernando Savater. Fernando Savater. Fernando Savater se ha ocupado de muchos temas, particularmente todo relativo a la ciudadanía, a la participación ciudadana y la ética, y Savater nos enseña que los políticos no tienen la obligación de ser buenos, sino que le corresponde a los ciudadanos establecer límites a su gestión. Si los políticos, dice Savater, mandan mal, peor lo habremos hecho nosotros que los hemos elegido y no los cambiamos. Pero en el caso nuestro, es que tenemos un sistema que el fraude está en el sistema, sí. Para mí. Sí. Y como aquí hay un desconocimiento craso de todo lo que es el derecho electoral, los sistemas electorales, entonces nosotros hemos ido degenerando poco a poco en lugar de ir enmendando y corrigiendo. Y aquí, en lugar de una plena participación ciudadana, en lugar de una plena transparencia, en lugar de un respeto a los derechos políticos, y uno de ellos tan sagrado como lo es el derecho al sufragio, nosotros hemos ido enredando el asunto cada vez más al grado de que hoy por hoy hay una insatisfacción generalizada en la ciudadanía en cuanto al comportamiento, ya no solamente del Tribunal Electoral en tiempos no electorales, sino lo que se presagia que se va a producir en este mayo del 24. Y por eso es que yo, sin titubear, lo digo, lo afirmo y lo puedo demostrar y lo puedo debatir, nosotros estamos dentro de un sistema fraudulento que nos va a llevar a lo que se conocía como el matadero del fraude. Y donde el tema de los cocientes, medio cocientes, es solamente la puntita del iceberg, porque si nosotros vamos a ver, ahí acaban de nombrar una Junta Nacional de Escrutinio, ¿cuáles son los criterios que se siguieron para ese nombramiento? ¿Qué participación ha tenido la ciudadanía en ese hecho? ¿Qué tan eficiente, eficaz, real, efectivo es el rol que juega la Junta de Escrutinio si a la hora de la hora son los 3 magistrados los que dicen si hay que coger para allá o para acá? Y precisamente, qué bueno que lo menciona, profesor, porque cuando se viene, una vez culminadas las elecciones, se inicia ese proceso para hacerle algunas reformas al Código Electoral, que están supuestamente conformadas también por miembros de la sociedad civil. Realmente esa sociedad civil representa a todos los intereses de los panameños, porque no se ha podido acabar con esto del consciente, menos consciente, y por qué con el voto plancha, por qué no que gane el que más voto tiene, y que, como dice Fernando en algunas de sus intervenciones, que se van ganando y cuando amanece están perdiendo. Efectivamente, es que vuelvo al punto de que nosotros tenemos, bueno, no solamente en materia electoral, pero en este caso nosotros tenemos una legislación que es una camisa de fuerza para el ciudadano, y no amplias autopistas para que el ciudadano pueda no solamente participar, sino seleccionar. Fíjese que usted aquí, con el tema de los circuitos plurinominales, que creo que son 14 circuitos plurinominales que existen en la actualidad, usted no puede votar por quien le da la gana. No. Usted está obligado a votar por el que el partido decide. Es decir, en otros países, les pongo como por ejemplo El Salvador,
hay 48 candidatos en un circuito. Bueno, la papeleta tiene los 48 nombres, apellidos, fotografías y bandera del partido, además de los nombres. Y usted puede, si en ese circuito usted puede escoger 6, usted puede escoger los 6 de donde usted quiera, acá no. Entonces, eso acompañado del tema del cociente, del medio cociente, del residuo, y si nosotros nos vamos a las estadísticas demográficas electorales, nos vamos a dar cuenta que quienes están sentados en las curules de la Asamblea están representando son minorías poblacionales, no las mayorías. Entonces eso trastoca el mismo funcionamiento mínimamente democrático que nosotros deberíamos tener ya, después de 32 años de caída de la dictadura. Pero hay algo que a mí me llama la atención, profesor, porque con esto de las candidaturas de libre postulación se ha trastocado todavía más el sistema. Es decir, que la mayor parte de las firmas de esta gente haya venido de partidos políticos, de una de cada 3 firmas a los aspirantes presidenciales haya venido específicamente del PRD, que ellos puedan postularse en los partidos políticos y seguir diciendo que son independientes, ya esto es un macarrón que no entiende nadie. Efectivamente, y un macarrón cada vez más acompañado de una salsa que va a indigestar. Porque lo que le quiero preguntar con esto, profesor, es ¿de qué ha servido el dichoso subsidio electoral? Cientos de millones, estamos hablando de muchos millones de dólares invertidos en partidos políticos que, uno, no hay ideología, ellos hacen lo que les da la gana, salen de un día, son independientes y otro día están metidos en partidos políticos, y dos, el hecho de que llegan al gobierno y no saben qué hacer. Es decir, ni siquiera se les preparan para que en algún momento sean gobierno. Empiezo por lo último que usted acaba de señalar. En realidad, Fernando y estimados audiencia, nosotros no tenemos partidos políticos, de acuerdo con lo que dice la teoría, la doctrina. Nosotros lo que tenemos son agrupaciones de intereses especiales, particulares, que no corresponden ni estructural, ni organizativa, ni ideológicamente, ni estatutariamente a lo que está llamado a ser siglo XXI, 2023, un partido político. Entonces, los partidos políticos viven congraciándose unos más, otros menos con el Tribunal Electoral, los magistrados con ellos, y ese macarrón entonces va adquiriendo una acidez que hace daño al derecho al sufragio. Súmele a eso entonces lo que usted acaba de acotar con relación a la libre postulación. La libre postulación ha sido absolutamente manoseada, tergiversada, desviada, se ha producido un traslape porque el Tribunal Electoral dicta un decreto que dice que un candidato de libre postulación puede ser postulado por un partido político y aparecer en las 2 papeletas. Entonces ahí se acabó lo de la libre postulación. Ahora, yo siempre he señalado que el Tribunal Electoral, sus magistrados, todos sin excepción, siempre han sido enemigos de la libre postulación. Eso se logró introducir gracias a recursos constitucionales que se interpusieron en su momento, pero después de eso, el tribunal se ha encargado de acorralar la libre postulación porque ellos con quien se entienden es con la partidocracia, y usted lo acaba de recordar perfectamente bien. Nada más hay que irse a las cifras del monto de dinero que le dan a los partidos políticos y el monto de dinero que le dan a los mal llamados de libre postulación. Acuérdense que a los partidos políticos le dan antes, durante y después de las elecciones un dineral que creo que está cifrado en 57 millones en este caso. Sí, son muchos, y durante los 5 años le siguen dando dinero a los partidos y ellos no dan respuestas a nadie y ahí están. Y los partidos políticos ni hacen escuelas de formación, ni hacen seminarios para sus propios adherentes o militantes, no pagan seguro social de lo que deben pagar, reciben una serie de beneficios como introducción de equipos automotrices, de bocina, de cuanta cosa que no pagan impuestos, pero cuando usted va a las dependencias de esos partidos no tiene ni un micrófono de mano. Entonces, ¿a qué se están dedicando? Es un negocio. Hoy por hoy, tener un partido ha terminado convirtiéndose en tener una especie de negocio que, bueno, va a fructificar de acuerdo a la capacidad clientelista que logre desarrollar esa organización. Y que no le rinden cuentas
a nadie, porque vemos en el Partido Cambio Democrático que en medio de una pandemia realizaban supuestamente concentraciones para seminarios y que nadie sabe realmente cómo se podían trasladar si todos estaban encerrados. Boquitas, seminarios, Boquitas y todo, locales. comían a través de... En Chitré tuvieron 2 locales abiertos en medio de la pandemia y nadie sabe para qué. Bueno. El caso de ese partido en particular es escandalosamente escandaloso, pero no se les olvide que el magistrado que tiene 3 décadas de estar ahí es afecto, adicto o amistoso con el que hoy controla dicho partido. Ahora, Lo que pasa es que profesor... los panameños somos muy olvidadizos a veces de ciertas cosas. Ahora, profesor, ¿cómo puede cambiar un poco el comportamiento de los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Cambiando la Constitución para nombrarlos? No, yo quisiera contestarle inmediatamente que el cambio constitucional traería ese cambio, pero no. Yo creo que nosotros, estos cambios que anhelamos, no solamente en lo electoral, sino en muchas otras cosas, un cambio constitucional de verdad solo vendrá si nosotros empezamos a cambiar nuestro comportamiento, la dejadez ciudadana, si nosotros dejamos a un lado la actitud de espectadores, somos más centinelas, somos más activos, más cuestionadores, más inquisidores de ciertas cosas, más exigentes en cuanto a la rendición de cuentas, que el Tribunal Electoral no la cumple como muchas otras instituciones. Si hay una mayor participación a través de veedurías u observatorios en los asuntos, por ejemplo, del sufragio. En otros países no hay Tribunal Electoral y las cosas se desenvuelven con una manera mucho más positiva. En otros países no tienen 3 magistrados que aspiran a ser, que ellos querían en un momento dado llamarse Corte Electoral. En otros países no hay esa justicia penal electoral. No. Es que peor, profesor. De esta gente que pasó con el magistrado Pinilla, con el magistrado Solís, con el magistrado Márquez Amado, con el magistrado Allen, que van en una especie de puerta giratoria, son supuestamente independientes mientras están de magistrados y regresan tan campantes a los partidos a los que pertenecieron. Efectivamente, y no solamente eso. Fíjese que con la última llegada del magistrado impuesto en una acción de pitcher a catcher con la Corte Suprema, diputado, presidente de la Corte, ese señor llegó y yo creo que lleva ya más de 200 funcionarios que ha despedido porque ellos funcionan por cuotas. Por cuotas. Si, por ejemplo, el Tribunal Electoral tiene 900 funcionarios, hay 300 que son de Valdés, 300 que son de Juncal, 300 que son del llegado del PRD allí, y entonces, dígame usted, ¿quién puede parar eso? Se necesitan cambios urgentes, pero mientras nosotros los ciudadanos no asumamos un papel mucho más activo en estos temas, hombre, con todo el derecho a preguntar y que se nos dé respuesta, pero estamos secuestrados. La democracia está secuestrada, en mi opinión, entre otros por los magistrados del Tribunal Electoral, de una manera muy especial que se manifiesta durante las elecciones y también antes de ellas. Bueno, profesor Miguel Antonio Bernal, como siempre un placer tenerle como invitado. Muy agradecido y les deseo el mejor de los éxitos en su programación. Igual, feliz domingo a usted. Ustedes y su audiencia. ¿Cómo no? Bueno, vamos a información comercial, porque vamos a seguir con el tema después del cambio. Pues seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 8 de octubre. Y uno de los temas de esta semana fue lo ocurrido con la presentación de la postulación de Marta Linares de Martinelli el pasado fin de semana, donde no se pudo hacer de forma virtual y se tuvo que llevar al Tribunal Electoral y tuvieron que pasar 2 días de incertidumbre, llevar a cabo una vigilia por parte de los miembros del partido realizando metas. Bueno, alguien que conoce mucho de organización electoral es la exministra Alma Cortés. Mi siguiente invitada, Alma, bienvenida y buenos días. Muy buenos días, Fernando, y a toda tu teleaudiencia. Feliz domingo. Feliz domingo. ¿Qué fue lo que pasó? Y al final, ¿por qué es la primera vez que yo veo que presentan un nombre y hay que esperar 3 días a ver si se acepta o no? Sí, algo que deja ese tufillo de que no se va a jugar con las mismas reglas para todo el mundo en el próximo proceso electoral. Bueno, Fernando, desde el día 1 de octubre comenzaron a utilizarse los módulos de postulación para todos aquellos cargos que quedaron como postulaciones complementarias.
es decir, aquellos que fueron reservados para, en caso de alianzas, y reservados por los partidos políticos. Los reservados por los partidos políticos le establece la ley que es un 20% y en caso de alianza un 40%. Dentro de esas postulaciones complementarias van entonces los vicepresidentes escogidos por cada candidato presidencial como lo establece la ley. Esa es una facultad del candidato y que de acuerdo al estatuto de cada partido tiene que ser ratificado por los organismos internos que tengan esa facultad. En este caso, los partidos realizando metas y alianzas tienen esa facultad en su directorio nacional. Ese directorio se hizo el 24 de septiembre para elegir y ratificar a Marta Linares de Martinelli como la compañera de fórmula de Ricardo Martinelli, candidato a la presidencia de la República para el 5 de mayo del 2024. El domingo que se inició la captura de todas estas postulaciones complementarias, obvio era que la primera postulación que se iba a hacer era la de Marta de Martinelli. Cuando se introdujo la cédula, inmediatamente tuviste las copias de lo que emitió el módulo, un rechazo a la candidatura de Marta aplicando el artículo 337, numeral 4. Y si leemos ese numeral del citado artículo, establece que son inelegibles las personas que incumplan el contenido de los artículos 192 y 193 de la Constitución Política de la República. Pero esa es una norma general, porque usted tiene que especificar cuál es el requisito que no se cumple. Pero eso no es el todo, porque eso es discutible. Lo que establece la ley es que tienen que recibirse, capturarse todas las postulaciones y de acuerdo al rango del cargo, en este caso le toca al director nacional de organización electoral, Osman Valdés, inmediatamente subida al módulo la postulación de Marta, él tiene 3 días para calificar si cumple o no los requisitos que establece la ley. Recuerden que en este paso son los requisitos que establece la ley y la Constitución, pero tiene que determinarse cuál es el requisito que no cumple. Eso no ocurrió. Obviamente, nosotros hicimos contacto con el magistrado Juncan, con el licenciado Osman. Llamé infinitas veces al magistrado Valdés Escóferis, no me tomó la llamada, leía mis mensajes, pero no me contestaba, y eso a mí me despertó mucha suspicacia. Con el licenciado Guerra, la verdad es que no tuvimos mayor contacto porque como él también no maneja el plagel, el que administra el plagel es el magistrado Valdés Escóferis, era él el que nos tenía que responder qué estaba pasando, porque él es responsable de manejar todo lo que tiene que ver materia tecnológica. Allí nos dimos cuenta y tuvimos mucha información de personas que tienen por qué saber el manejo que él está dando a esa empresa española, porque él es el que indica qué debe alimentar y qué no debe alimentarse dentro de cada módulo, y él es el que establece los requisitos. Esto es mano de Valdés Escóferis. Entonces le dijimos al magistrado Junca, en su condición de presidente del Tribunal Electoral, que por favor investigara qué estaba ocurriendo, y la verdad es que tengo que agradecerle que inmediatamente, estando fuera del país, comenzó a indagar qué estaba pasando. Obvio es que reunión después de los 3 magistrados se dieron cuenta del error y nosotros le dijimos que no íbamos a presentar más la postulación de Marta por ningún módulo, que la queríamos hacer de acuerdo a lo que establece el artículo 360 del Código Electoral, que debe hacerse por memorial. Y fuimos, y tengo que agradecer la atención que nos brindaron en organización electoral, que recibieron la postulación de Marta y que se cumplió con todos los documentos pertinentes para calificar su admisibilidad. Inmediatamente después de eso, queda pues la publicación para las personas que tengan algún tipo de situación
que en su momento no estén contentos con la postulación de Marta, pues presenten los recursos que establece la ley. Eso fue lo que ocurrió. Por eso la gran marcha, y quiero agradecerle a todos los miembros del partido, realizando metas del partido Alianza, los simpatizantes, los independientes, todos los sectores que nos han venido apoyando y que se hicieron presentes en esta protesta el día miércoles. Pero, Alma, es importante también aclarar que hay muchas personas que quizás estos adversarios políticos, que son denominados así, de Marta Linares, quieran presentar una impugnación. Solamente lo tienen que hacer en los puntos que dice el Tribunal Electoral para impugnar. ¿Eso es correcto? Así es. Cualquier interpretación que den los magistrados a normas constitucionales estarían incurriendo en posibles delitos de abuso de autoridad en la modalidad de extralimitación de funciones, porque solamente la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que establece el artículo 206 de la Constitución, son los competentes para interpretar normas constitucionales. Alma, ¿qué tan legal o qué tan, bueno, que la lógica parece que en el sistema electoral no funciona? Y eso de que uno haga alianzas parciales, pero no generales, pues eso no choca con todo lo que un sistema democrático debe tener, saber no tener claro qué es lo que uno, a quién está dándole el voto al final. Mira, aquí tenemos un gran problema, Fernando, y tu teleaudiencia. La Constitución Política de la República ya es una constitución desfasada. Aquí urge una constituyente. Nuestra recomendación es que sea una constituyente paralela y que también pueda en su momento interpretarse el modelo a aplicar para lograr una modificación total de la Constitución. Los magistrados del Tribunal Electoral concentran demasiado poder. Mira, hasta legislan por decreto. Sí. Ahí les acaban de... Perdí el audio momentáneamente con Alma Cortés. Estamos hablando de este poder supremo que tiene el Tribunal Electoral y estamos hablando, bueno, fue parte de la discusión que también teníamos con el profesor Miguel Antonio Bernal, de lo que ha sido pues, el rol del Tribunal Electoral y esa pues forma de que hemos creado un gran monstruo que legisla, que es tribunal de última instancia y un montón de cosas más. Alma, vuelvo contigo. Alma Cortés, estoy hablando... Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Me escucho? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, entonces hemos creado un poder supra extraordinario en donde hasta los magistrados ya del Tribunal Electoral legislan por decreto y la legislación pertenece al órgano legislativo. Hay la Corte, a través de la Sala Tercera, le acaba de decretar la nulidad de una contratación de $10 millones promovida precisamente por Valdés Escoferi para el área de tecnología. Señores, esta gente se está gastando millones de dólares en empresas españolas, habiendo empresas panameñas que pueden hacer ese trabajo y sin cumplir con el requisito de tener el criterio de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Ellos se juran que son los dioses y que no le tienen que rendir cuenta a nadie. Aquí yo le llamo la atención al Contralor General de la República, a la Autoridad de Transparencia, al Ministerio de Economía y Finanzas, y le llamo la atención a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa, que nombren ya una comisión para investigar los actos que están realizando estos magistrados. Señores, aquí ellos hacen lo que les da la gana, interpretan la ley electoral como les da la gana, aplican la ley a quien ellos quieran perjudicar porque no es su candidato. Ya Valdés Escoferi tiene esa reputación. Sí. Ya nosotros ya pusimos el ojo y la lupa en lo que está haciendo. Ahí tiene un españolito nombrado en el Tribunal Electoral como jefe director de tecnología.
¿Qué pasó? Aquí los panameños también tenemos gente inteligente, capaz, con experiencia. Y ese señor solamente sigue las instrucciones de Valdés Escoferi. Creo que es el apellido Carbonell, una cosa así, no recuerdo el nombre. Imposible hablar con ese señor. Yo fui a la Secretaría General y pedí que yo quería ver el módulo de postulación para la vicepresidencia, porque ya me habían informado y nos habían filtrado que ya habían puesto ese rechazo solamente para la cédula de Marta. Esto es una sinvergüenzura, Fernando. Este es el umbral de un fraude que está en marcha. Nos dijeron que primero iban a tumbar a Marta y después iban a quitar a Ricardo y dejarnos sin candidatos. Esto está fraguándose a nivel del Ejecutivo, de la Corte y del Tribunal Electoral. No seamos bobos, no seamos tontos, pueblo panameño. Aquí ellos solamente pueden hacer lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Mira, ya tenemos incluso hasta una consulta que firmó y solicitó Rómulo Rux en el 2014, en donde él consultó en su condición de secretario general del partido, Cambio Democrático, en ese entonces, si Marta podía ser candidata a la presidencia acompañando a José Domingo Arias. Y le contestaron de la Secretaría General del Tribunal Electoral en ese entonces que Marta no tenía ningún impedimento para ser candidata a la presidencia de la República porque según su criterio no entraba dentro de los grados de afinidad y consanguinidad porque el cónyuge no tiene afinidad con el presidente de la República, ni ningún matrimonio los cónyuges son afines. Lo establece el artículo 23 del Código de la Familia, lo establece el Código Civil, pero vino la Corte, posteriormente a eso, que se aceptaron a Marta, y ustedes vieron que fue candidata, y acogió 2 demandas de inconstitucionalidad de las postulaciones de Marta, en ese entonces por Cambio Democrático y Marirena, y dijo que Marta de Martinelli en efecto era la esposa del presidente saliente, y que por esa razón no podía ser candidata. También tocó muy por encima el tema de la afinidad y nos preocupa que no hubo aclaración de esa sentencia de la Corte, porque si no quedamos claros si son afines o no son afines, y si son afines, entonces hay que reformar el Código Civil y el Código de la Familia. Es más, el artículo 71 del Plagel establece claramente en materia de impugnación que no hay afinidad entre cónyuges. Ahí también lo van a ver en el decreto 29 del 2022. Entonces, la Corte debe también pronunciarse de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, ya que en la Constitución de 1946 se establecía el candidato. Posteriormente, en la del 72, se cambió al presidente de la República. Entonces, es un presidente en funciones. Ricardo Martinelli no es un presidente en funciones. Este impedimento se le aplicaría a Yasmín de Cortizo, en caso tal de que fuera postulada a la vicepresidencia de la República, no a Marta de Martinelli. Pero lo raro de todo esto es, y ahora estamos hablando de esto que se está discutiendo, quiero escuchar tu opinión como experta en el tema electoral, pues estamos en una encrucijada. Es decir, dejar que el PRD legisle sobre estos residuos a 8 meses de las elecciones o seguir dejando que sean los magistrados los que escojan casi de a dedo a los que ganen unas elecciones. ¿Qué hacer? ¿O cuál debe ser la postura sensata en una situación como esta? Mira, Fernando, yo no sé si es peor la enfermedad que el tratamiento o la medicina. Sí, aquí estamos secuestrados. Definitivamente, por un lado tenemos un partido en gobierno que tiene sus intereses y domina la Asamblea. Por el otro lado tenemos un tribunal electoral que tiene sus intereses, ya son
ya está debidamente identificado con quién está Valdés Escópere, que no es ni con nosotros ni con el PRD. Entonces, esas dos fuerzas están en pugna y en el medio estamos todos los demás candidatos que en este momento vivimos una incertidumbre y otros partidos políticos en razón de los intereses de estas dos fuerzas. Tú te puedes imaginar el problema que estamos viviendo, Fernando. Sí. Entonces, ¿a quién acudimos? No tenemos una Corte Suprema tampoco objetiva, imparcial, científica, apolítica. También responden a un poder del Estado que todo el mundo sabe que la señora María Eugenia López responde directamente al vicepresidente y al gobierno en turno. Sí se le han plegado un par de magistrados más que también tienen otros intereses y que vienen pues precisamente de las fuerzas políticas del panameñismo. Entonces, esto no está bien, Fernando. La única forma en que nosotros podemos defendernos de esos poderes es el poder que emana del pueblo. Por eso es que nosotros pedimos que sea el pueblo el soberano, que le permitan elegir a sus autoridades, a sus presidentes, a sus diputados. Pero estas leyes se hacen precisamente para que el PRD mantenga un poder en la Asamblea, que pueda sacar más de 2 diputados por circuitos plurinominales. ¿Por qué esta ley es para los circuitos plurinominales? Los uninominales no tienen problema. Entonces, por otro lado, también está la otra alianza, que como ustedes saben, ayer escuché al diputado Pineda denunciar abiertamente las conversaciones que tuvo el vicepresidente de la otra fórmula con el presidente del partido PRD, en donde decían pues que tuvo meses viendo si se lograba una alianza entre ellos y que el diputado Carles no salía de los despachos de Benicio y de todos ellos solicitándole que firmaran la alianza, que él los necesitaba para ganar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los intereses aquí? El pueblo no es. No son sus comunidades, son sus bolsillos, son sus intereses, son sus prerrogativas, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar todo esto. Yo quisiera que se hiciera un programa en los cuales se determine cuáles son las verdaderas necesidades de cada distrito a nivel nacional. Y si las ofertas electorales de diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales llenan las expectativas. Aquí hay que quitarse la venda, Fernando. La gente que no venda su voto, que la gente piensa, no, porque me dan mi vale, porque me dan esto. No, señores, piensen en los 5 años que van a vivir. Ustedes quieren vivir con generación de empleo, con oportunidades, con becas, con trabajo, con seguridad personal y patrimonial. La delincuencia no se aguanta. Por ahí me estaban diciendo que estaba el ministro Pino haciendo decretos de destitución por un problema de faldas. Tú no tienes idea de todo lo que está ocurriendo en todas estas instituciones públicas. Esto es un desbarajuste, esto es un desastre. Los dineros que se han destinado para la descentralización. Sí. Bueno, estoy conversando con Alma Cortés y de lo que está ocurriendo en materia política. Vamos a información comercial. José. Cuando regresemos vamos a estar haciendo el análisis internacional sobre los temas que también hacen noticias a nivel mundial. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y ya nos acompaña Alonso Correa, como todos los domingos. Alonso, bienvenido, buenos días. José Luis, y feliz domingo a todos. Bueno, feliz domingo, una semana se termina y bastante movida en la política internacional. Empezamos con el país vecino de Colombia. El presidente durante 8 años de Colombia, Uribe, pues dice que está presente, está preparado para el juicio por manipulación de testigos y fraude procesal. Un juicio que parece algo
un poco sacado de la chistera para tratar de sofocar tanto las críticas como los propios procesos del gobierno actual, tanto del hijo de Nicolás Maduro, de Nicolás Petro, como del propio Petro. Tenemos un poco una cortina de humo que, a pesar de que es un juicio válido y es un proceso que debe llevarse a cabo, parece un poco también, llama la atención lo rápido que salió, viendo cuando ocurrió uno y ahora sale este. Pues moviéndonos un poco, saliendo de ese tema de Colombia y moviéndonos hasta el continente africano. ¿Por qué? Porque recordemos que hace un par de semanas, el mes pasado, el avión privado de Yevgeny Prigozhin, líder y jefe del grupo de mercenarios Wagner, un avión que según fuentes rusas, perdió ambos motores y cayó en picada, matando en el accidente a todos los individuos, entre ellos tanto al propio Prigozhin como a Putin, que era el líder militar del grupo de mercenarios, bastante cercano a la ultraderecha, todas es nazi y muy apegado a la ideología fascista nazi. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este accidente fue bastante curioso. ¿Por qué? Porque nunca se dio una verificación del cuerpo, nunca hubo un cadáver de Prigozhin en el que se pudiera decir con veracidad, es este el muerto. ¿Por qué? Justo el jueves, el grupo de mercenarios saca un video donde Prigozhin está vivo en África, conversando acerca del clima. Y aunque esto pues, no puede que también sea un método para tratar de caldar los ánimos en Rusia y de molestar un poco al Kremlin, estamos viendo que el grupo de mercenarios Wagner, grupo que quería el propio Kremlin introducir tanto al ejército, a los soldados, como a todo el material bélico que tenían dentro del propio ejército ruso, está a su bola y están pues, independientes del control del Kremlin. Esto hay que verlo también por la propia crisis que está sufriendo Rusia, que se ve con el levantamiento del veto del diésel. Bueno, recordemos que Rusia vetó la exportación de diésel y esto ha sido un duro golpe al precio del diésel aquí en Europa, el diésel en general. Se levantó este veto esta semana. ¿Qué quiere decir eso? Que una de dos cosas están sucediendo. O Rusia cree que con lo largo que está haciendo esta guerra de Ucrania, lo que van a conseguir es ganar dinero vendiendo diésel, o todas las prohibiciones y todos los bloqueos que está poniendo la Unión Europea están surtiendo efecto y Rusia necesita fondos urgentemente. Bueno, llegando un poco más hacia el oriente, llegamos a China. ¿Por qué a China? Porque el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, visitó Afganistán. Afganistán, país ahora tomado por el contingente talibán y dirigido por el contingente talibán, pues parece que se ha alejado tanto de la Unión Soviética en su momento, como de Rusia en su momento, como de Estados Unidos en el 2020, y se ha acercado, ha abrazado completamente la economía china y el comercio con China. Y este acercamiento del ministro de Exteriores chino tendría que ser tomado pues, también con pinzas, porque recordemos que los talibanes, teniendo una teocracia bastante cerrada, pueden rechazar cualquier tipo de interferencia externa en cualquier momento. ¿Y por qué esto es importante? Porque Estados Unidos, uno de los que están bastante preparados para tratar de meter sus manos en geopolíticas en cualquier país, están sufriendo a día de hoy una enorme crisis política porque esta semana, sin ir más lejos, se han quedado sin presidente de la Cámara Baja del gobierno. Kevin McCarthy ha sido cesado por el grupo republicano, su propio grupo, y pues, ha tenido que dimitir de presidencia. ¿Por qué? Porque dicen, un grupo bastante grande, cercanos a Trump, que McCarthy está apoyando a los demócratas. ¿Y esto a qué viene? Pues que el Partido Demócrata, partido del poder a día de hoy, ha subido ya, bueno, ha retrasado la subida del techo de deuda en 3 ocasiones. Recordemos que se salvaron por casi 3 horas nada más de entrar en impago. Tienen 45 días, menos de 45 días, casi 40 días, para llegar a un acuerdo.
y levantar ese techo de deuda o reducir la deuda, el consumo de deuda. Y Kevin McCarthy, a pesar de que lo que busca el Partido Republicano es un cierre del gobierno Trump para algo parecido a un devolverle el golpe a los demócratas que se lo hicieron a Trump en su momento, ha estado pues bastante laxo en esto y ha tratado de ayudar en este retraso del impago y de la subida del techo de deuda. Este cese, ¿qué es lo que puede llevar? Uno, o que un presidente demócrata llegue a la Cámara Baja y se dé la subida, o más seguro, se dé la subida del techo, o que llegue un republicano de los más extremistas y llegue a cerrar el gobierno americano, se cree un impago de deuda y esto conlleve una crisis brutal en todo el mundo. Y eso ha sido pues, un poco el despedece de todo lo ocurrido en esta semana. Regresamos al estudio. Bueno, porque Alonso, y ya estando en España, ¿qué debe pasar? ¿Podrá Pedro Sánchez formar gobierno o habrá elecciones en enero? Bueno, no comenté lo de España, a pesar de que el rey ya le dijo a Pedro Sánchez que consiguiese los apoyos. No he comentado España porque estamos en una especie de limbo. Acaba de salir Pedro Sánchez el día viernes y habló acerca de la amnistía por primera vez en televisión pública y dijo que no está, el PSOE no está ni siquiera cerca de la ideología, de las ideas de amnistía que tiene Sumar, que eso es un proyecto de ellos y que el PSOE tiene los suyos propios. ¿Qué es lo que sucede? La amnistía es una grieta, es una trinchera que pocos partidos de los todavía que quedan, que buscan la Unión Española, pocos partidos van a apoyar un gobierno que busque pactar con estos partidos. Entonces, ¿por qué digo que está verde y por lo que no lo he comentado? Pedro Sánchez acaba apenas de recibir esta dirección, este reclamo del rey de buscar los apoyos. Entonces, todavía no se sabe muy bien cuál va a ser la estrategia a seguir. Y, de nuevo, si no lo consigue para el 26 de noviembre, el 26 del próximo mes, van a haber nuevas elecciones. ¿Qué es lo más seguro que vaya a ocurrir? Una o dos investiduras fallidas por parte de Pedro Sánchez. Bueno, se congeló, desgraciadamente. Electoral. Ok, bueno, era lo que estaba pasando en España. Vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos. Alonso Correa, gracias desde Madrid. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver esa discusión, segundo debate de este proyecto de ley a las reformas Código Electoral en el tema de residuos, que debe continuar el día de mañana en el Palacio Legislativo. Además, se espera una semana también que se mantengan las protestas en todo el país y también estar pendientes de cuál va a ser la decisión que tome el Ejecutivo sobre este contrato minero, Fernando. Así es. Bueno, recuerden, es 11 de octubre y también el 12 de octubre que va a haber unas jornadas, unas marchas por parte de los grupos de los pueblos originarios nacionales. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente antes de cenas para hoy. 3, 9, 2 y 0. Así es. Ahora sí, punto final a esta emisión de Entre Líneas. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente y nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.